Hola a todos, un buen comienzo de semana, una semana cortita en Colombia por cuenta del lunes festivo. Ayer, como todos los lunes, publiqué mi columna en el periódico El Nuevo Siglo. No pude hacer la videocolumna, pero aquí estamos para encontrarnos con ustedes. Gracias por haber hecho clic en este canal de YouTube, por suscribirse. Ya saben que si les gusta la columna, que es un espacio en donde yo pues expreso ahí sí mis opiniones muy personales, mis reflexiones, en donde me desahogo frente a lo que está pasando a nivel nacional, pues la pueden compartir con quien les parezca que pueda ser útil. La columna que publiqué ayer se llama Incongruencias frente al COVID-19. En algún momento ya había tenido una videocolumna aquí con ustedes que tenía un título similar, esto fue el año pasado. La columna dice así: nos encerraron demasiado temprano y durante mucho tiempo. Esa es una frase que dije y varios influenciadores y colegas me cayeron como ave de rapiña a tildarme de irresponsable por haberla dicho. A pesar de ello, hoy insisto en exactamente lo mismo. El fracaso de los políticos en el manejo de la pandemia en Colombia es absolutamente estruendoso. En un principio, atemorizados por la presión social y ante el desconocimiento de lo que se podía venir, nuestros alcaldes y gobernadores andaban felices como pequeños dictadores mandándonos a la casa para salvarnos la vida. En ese momento estaban todos felices diciéndonos somos sus salvadores. El discurso que esgrimía, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al decir que debía primar la vida sobre la economía, pues resultó ser la falacia más absoluta. ¿Por qué? Porque hoy nos quedamos con los muertos y sin la economía. Las empresas las construimos después, las vidas no las recuperamos nunca, dijo la alcaldesa Claudia López en una entrevista el año pasado. Es entendible que el desconocimiento a lo que nos estábamos enfrentando en ese momento hiciera que los mandatarios tomaran esas decisiones. Lo que sí no es aceptable es que desconocieran la realidad social de nuestro país, la informalidad, el hambre y las inequidades que se exacerbaron con los confinamientos. Tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo y hoy, en medio del peor momento del COVID-19, cuando tenemos más muertos y contagiados, ahí sí nos hablan de reactivación, no hace un año cuando estábamos con 200 contagiados. El estallido social que vive el país es producto de muchas variables: pobreza, corrupción, un gobierno sordo y un año de prolongados confinamientos que poco sirvieron. Destruyeron el tejido empresarial y aumentaron el desempleo más que en otras latitudes. Un año de jóvenes encerrados sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de encontrar trabajo y con múltiples dramas familiares se sumaron a un cúmulo de factores que generaron el estallido social actual, el que estamos viviendo en las calles desde hace ya más de un mes. Hoy, en el peor momento de la pandemia, en donde los contagios están más altos que nunca, así como la ocupación de unidades de cuidados intensivos, nos dicen que empieza la reactivación económica. Durante un año nos amedrentaron con la ocupación de las UCI, no permitiendo la apertura ni de bares ni de restaurantes, quebrando así a miles de familias que vivían de esa industria, y hoy, en el peor momento, sí nos están hablando de apertura. Por eso es que yo digo que es la cosa más incongruente y la esquizofrenia más grande la que se está viviendo en Colombia. No nos queda de otra, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estamos quebrados, entonces hay que abrir. Pero ¿qué responsabilidad? Que se responsabilicen los dirigentes políticos de sus errores y que tengan la gallardía de reconocer que son responsables del atraso económico al que estamos abocados en este momento. Y que no nos digan que todo pasó porque no hubo transferencias económicas a los más pobres, porque eso dicen es que no se subsidió a los más pobres durante un año. Porque las finanzas estatales y locales no tienen esa capacidad de mantener familias enteras durante un año encerradas en sus casas. No hay bolsillo que aguante y mucho menos el nuestro. Entonces no se trataba solo de que es que no se imprimió dinero desde el Banco de la República para estar manteniendo a todas las familias que no pudieron trabajar en medio del confinamiento. Por eso, este es un mensaje a todos aquellos que fustigaban desde sus tribunas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, que era una irresponsabilidad cuestionar en un país como el nuestro el confinamiento, porque uno apenas cuestionaba el confinamiento, salían todos pues como si fueran epidemiólogos a decirle a uno que uno estaba loco, que qué irresponsabilidad. A ellos también les cabe una responsabilidad. Primero hay que entender que la democracia implica poder cuestionar cualquier decisión de cualquier dirigente, no importa en dónde estemos, si estamos en guerra, si estamos en pandemia, porque es que en un momento parecía que no se podía cuestionar a los dirigentes porque estábamos en medio de una pandemia y entonces era un sacrilegio cuestionarlos. Y pues no, en democracia se puede cuestionar absolutamente todo. Por otra parte, les cabe pues esa responsabilidad, pero además
que entiendan que había que conocer cuál era la realidad social de nuestro país, porque no se podía gritar exigiendo confinamientos y encierros prolongados con la situación de Colombia. Esto no era Suecia, esto no es Dinamarca, esto es América Latina, informalidad rampante, pero además inequidad peor, pobreza, debilidad en las estructuras. Aquí no podíamos someternos a semejantes encierros tan largos, y lo dijeron muchos académicos, y todo el mundo dijo que pues que qué locura estar hablando de eso, porque ahí lo que logramos es que esos largos encierros se convirtieron y recrudecieron la situación social de quienes pues lo han perdido todo. Quienes ya lo tenían todo perdido, ahora mucho más. Y por eso estamos viendo las calles. Jóvenes durante un año encerrados, hoy salen a gritar y decir ya no más, no solo por haber estado encerrados, sino por un cúmulo de cosas que viene sucediendo en nuestro país desde hace décadas. Así que aquí, pues básicamente uno dice, no queda de otra porque es que estamos quebrados. O sea, la gente necesita trabajar. Pero entonces que hagan un acto de contrición y que tengan la responsabilidad de decir que se equivocaron, así no tuvieran el conocimiento de lo que venía frente a la pandemia, pero sí sabíamos cuál era el país en el que estábamos. Nosotros sí sabíamos qué pasaba en Colombia y lo dijimos muchas veces, aquí va a haber un drama peor y una pandemia peor, que es el hambre, que es el desempleo y que es la pobreza. Y a todo el mundo, o a muchos de nuestros dirigentes les importó cinco y dijeron que es que había gente que estaba priorizando la economía sobre la vida. No, no, señores, es que no es economía sobre la vida, es que sin economía no hay vida. Eso es lo que pasa. Entonces dijeron que es que había que dar subsidios, que es que había que dar transferencias monetarias. Esas transferencias no teníamos el bolsillo, ni lo tenemos, pues ahí está la reforma tributaria que se cayó para poder dar todas esas transferencias monetarias. Entonces yo esta columna sí la hice a modo de catarsis, porque a mí muchas veces cuando dije es que no pueden ser los confinamientos ya, aquí esto va a ser peor, la gente se va a morir de hambre, bueno, me cayeron una cantidad de colegas y una cantidad de gente a decirme que qué irresponsabilidad, que uno estaba yendo en contra de la ciencia, que no sé qué. No es ir en contra de la ciencia, es saber cuál es la realidad social en la que vive nuestro país. Y hoy aquí tenemos los resultados. Las marchas no son producto de los confinamientos, claro que no, pero que es una variable dentro de la ecuación que atizó la situación, sin duda alguna. A todos les mando un abrazo, gracias por escucharme y por querer compartir conmigo esta columna que publico todos los lunes, hoy martes haciendo este video y mandándoles un abrazo grandote.